sí, la segunda parte, pero pues obviamente mejor que esté usted acá, pues porque pues puede entender mejor lo que voy a a preguntar, ¿no? La otra parte que voy a preguntar es sobre los afrodescendientes y sobre lo de filosofía. Y lo más complicadito de la filosofía, pues vamos a hacer eso. Bueno, los afrodescendientes, ¿qué voy a preguntar? Acerca de ellos, qué son, ¿cierto? Y lo de la guía, que a qué se refiere cuando se dice que el artículo 7 de la Constitución Política de Colombia, que el Estado protege y reconoce la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Eso lo escribimos, bueno, eso está en los videos anteriores y ahorita lo vemos. Y sobre la Constitución de 1991 que cambió el paradigma, ¿cierto? Sobre que ya no somos una nación monocultural, monoreligiosa, monolingüística. Y lo de antropología, ¿qué es antropología con las propias palabras y en qué consiste la antropología filosófica? Explique y enumere con sus palabras características del hombre como ser biológico y señale 5 rasgos culturales del hombre. Entonces eso está quedado grabadito ahí. Entonces vamos a desarrollar las preguntas, ¿sí? Pues lo primero que vamos a hacer es acerca de los afrodescendientes. Ya, los afrodescendientes. ¿Quiénes son? Eh, Cuando hablamos de afrodescendientes o afrocolombianos, ¿cierto? Estamos hablando de de ese pueblo, de esa cultura que nace, ¿cierto? Nace producto de ese proceso. Primero, nace con el proceso de colonización, ya que los españoles y europeos pues trajeron a la población negra, ¿cierto? Directamente de África para esclavizarlos y que trabajaran aquí en las minas y realizaran otro tipo de trabajos. Entonces empiezan a aparecer desde ahí. Entonces los afrodescendientes son esos hijos, son ese grupo, esa cultura, ¿cierto? Que nació luego de ese proceso de traída y de esclavización de esa población negra. Entonces, los afrodescendientes son esos hijos de los negros esclavos traídos por los españoles, ¿cierto? En el proceso, durante el proceso de conquista y colonia. Bien, tienen su propia cultura, también tienen su propia eh, forma de conocer, entender el mundo, tienen sus propias costumbres, música, comida, ¿ya? Y esos afrodescendientes o afrocolombianos, pues están aquí en Colombia. Bueno, entonces ya quedó, pues, ahí respondí. Igual está en la guía, ¿no? La otra es, Sí. ¿qué entendemos cuando el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural del país? Fácil. Eso quiere decir que Colombia, en su constitución, en sus leyes, lo que hace es reconocer que somos un país diverso, un país multiétnico, un país pluricultural. Somos un país que está compuesto por muchos grupos culturales que enriquecen la nación. Estamos compuestos por mestizos, por blancos, por negros, por indígenas, por gitanos, por extranjeros, ¿cierto? Y cada uno lo aporta y enriquece la nación. Y obviamente al reconocer esa diversidad, lo que está haciendo es reconocer la igualdad.
Es decir, si yo reconozco que existen muchos grupos étnicos en el país, estoy reconociendo que somos un país diverso y por lo tanto debemos proteger a todos esos grupos por igual, porque hacen parte de nuestro país. Entonces, al reconocer esa diversidad, también lo estoy protegiendo con la ley y estoy reconociendo que todos somos iguales ante la ley, a pesar de nuestras diferencias culturales. Bien, la otra es, con la implementación de nuestra Constitución de 1991, se acaba la Constitución de 1886 y en uno de sus apartados lo que hace es reconocer que ya no somos un país monocultural, es decir, que ya no somos un país producto solamente de la cultura hispánica, de la cultura europea, de la cultura española. Somos un país diverso, somos un país multicultural y está reconociendo obviamente la importancia de los diferentes grupos étnicos que habitan el país. Aparte, también reconoce que ya no somos un país monorreligioso. ¿Qué significa eso? Pues que solamente estamos bajo una bandera de la religión católica. Ya no es la religión católica, pues obviamente la que se reconoce por el Estado como la única y más importante religión. Estamos reconociendo que hay múltiples visiones religiosas del mundo, hay múltiples visiones que explican, por ejemplo, el origen del hombre. Hay múltiples visiones culturales y de costumbres diferentes a las promovidas por la religión católica. Es decir, estamos reconociendo también la diversidad religiosa. Al reconocer la diversidad religiosa estamos protegiendo la libertad de cultos. Estamos reconociendo que todos tenemos derechos, todos tenemos el derecho a profesar cualquier religión. Bien, entonces eso es lo que está reconociendo el Estado. Ya no es la única reconocida la religión católica. Ahora reconocemos todas, todas las que puedan haber en el país, acorde a los grupos étnicos. Y la última es que ya no somos un país monolingüista, es decir, que solo reconocemos al castellano, al español, como la lengua oficial. Vamos a reconocer que en el país hay también diversidad lingüística, gracias al reconocimiento de diversidad cultural. Es decir, cada grupo étnico o cultural tiene su propia lengua y hay que reconocerlas. Hay que reconocer la importancia de esas lenguas. Entonces, también se promueve la enseñanza de esas lenguas y obviamente también la protección de esas lenguas. ¿Por qué? Porque esas lenguas lo que hacen es transmitir, transmitir de generación en generación eh, las costumbres y la cultura de esos grupos. Bien, eso pues obviamente es en cuanto a los afrodescendientes. Quedó claro, ¿no? Y ya pasando al Sí, otro tema de antropología, que es obviamente un tema que pues es un poquito, no complicado, sino pues sí, un poquito difícil de entender, ¿no? pues Pero es el obviamente para eso estudio del estamos. hombre, ¿no? Pues, ¿qué es antropología? El estudio del hombre, sea, Pues de cómo vivían, cómo eran. sí, entonces la antropología es estudiar al hombre pero para entenderlo, se estudia para entenderlo, se estudia para diferenciarlo. Entonces, la antropología estudia al hombre, estudia su comportamiento, estudia cómo ha sido a lo largo de la historia, ¿cierto? ¿Qué ha hecho, qué ha formado?
cómo se comporta, qué sociedades ha formado, qué normas ha creado. ¿Y cuál es el fin? Diferenciarlo. Lo estudia para diferenciarlo de los demás. ¿De qué demás? Los demás seres vivos. Entonces la antropología concluye que el hombre es un ser racional, que lo diferencia de, pues, de los demás seres vivos, ¿no? Tiene un comportamiento, en este caso, racional, comportamiento lógico. Entonces la antropología estudia al hombre, estudia su comportamiento, estudia su cultura para entenderlo y para diferenciarlo de otros seres vivos. ¿Listo? Ahora la antropología filosófica, ¿no? Entonces ya mezclamos la antropología, estudiamos el hombre, ahora la antropología filosófica. La antropología filosófica es aquella rama de la filosofía que tiene por objeto el estudio del hombre en sí mismo. Entonces estudia al hombre en sí mismo también. Entonces lo estudia como sujeto y como objeto. Entonces yo estudio al hombre como objeto dentro del mundo y como sujeto, es decir, como objeto es algo que está ahí y que está influenciado por el mundo. Y como sujeto es algo que está ahí pero que influencia al mundo. Cuando es objeto es pasivo, o sea, recibe influencia del mundo. Cuando es sujeto es activo, es decir, el hombre influencia al mundo. Cuando es objeto recibe influencia, cuando es sujeto influencia. ¿Listo? En ese sentido, la antropología procura el conocimiento del hombre, no en sentido físico, sino especialmente respecto a su comportamiento tanto individual como colectivo, pero desde el punto de vista subjetivo. Es decir, estudia al hombre, ¿cierto? Desde su comportamiento, desde su moral, desde su ética, de cómo crea, cómo piensa, cómo se relaciona, no desde la parte biológica, sino más bien espiritual y subjetiva. ¿Bien? Lea esta partecita, Guille. En el hombre, En el hombre, en cambio, si bien se reconocen ciertos comportamientos impulsados por factores de índole biológica y también insta- instintiva, instintiva, existen conductas que a medida que progresan su evolución y civilización resultan ser las predominantes, que no pueden explicarse como originadas en una tendencia insistiva. En la mayor parte de los comportamientos humanos no sea la noti- motiva- motivación, motivación a motivación, través sí, de motivar. motivación a través de la manifestación activa y automática de un instinto o un deseo, sino que eso ve claramente que existe otros impulsos, sobre todo los Carácter racional. de carácter racional o emocional que responden a un ser del hombre y que es su signo diferencial específicamente característico respecto del resto de los seres vivos. Bueno, muy bien. Bueno, lo que usted acabó de leer es que se reconoce que el hombre se comporta gracias a una influencia biológica, gracias a una influencia instintiva, ¿cierto? Entonces, cuando, por ejemplo, hablamos de factores de índole biológicos, cuando nos da hambre, ¿no? Cuando nos da sed, cuando nos da frío. Cuando estamos hablando de instintiva, estamos hablando que nos movemos por nuestros instintos, por nuestras pasiones, ¿no? Por nuestros deseos. Por ejemplo, si vemos peligro, pues obviamente tratamos de huir de ese peligro, ¿no? Si nuestra vida está en riesgo, pues obviamente tratamos de protegernos, el instinto. Pero también el hombre se comporta influenciado por un carácter racional o emocional. Esto es lo que nos hace diferentes de los demás seres vivos, el carácter racional o emocional. Aunque en muchos animales, pues se ha comprobado que pueden despertar ciertos factores emocionales, ¿no?
Bueno, pero entonces eso es lo que nos diferencia. Entonces estamos hablando que el hombre se comporta de una manera biológica, instintiva, irracional o emocional. ¿Ya? Entonces eso es lo que está tratando de estudiar la antropología y obviamente la antropología filosófica. La antropología filosófica se centra más bien en el racional o emocional, en lo subjetivo. Puede decirse que alcanzar el conocimiento del hombre acerca de sí mismo ha sido tal vez el objeto primario y principal de la investigación filosófica. Entonces, la, la filosofía lo que busca es que el hombre se entienda, el hombre mismo entienda su comportamiento, se entienda. O sea, la filosofía lo que busca es entender al hombre estudiando al hombre. Entonces, eso es lo que hace. La antropología filosófica le importa es el hombre como ser subjetivo, como ser racional, como ser moral, ético, político. Le importa es el pensamiento, la construcción, ¿cierto? Científica del hombre. Entonces, pues obviamente lo que hace es estudiar al hombre y dentro de ese estudio entender pues sus acciones desde el punto de vista subjetivos, ¿no? Entendiendo que obviamente el hombre lo que, o la filosofía lo que quiere es entender al hombre, pero no como ser biológico, ni como animal, ni como ser vivo, sino como un ser pensante. La filosofía antropológica se hace algunas preguntas, pero desde el punto de vista subjetivo, ¿ya? ¿Y por qué? Pues porque ya dijimos, vamos a hablar de la subjetividad nada más. ¿Qué es el hombre? Pero entonces no se pregunta qué es el hombre como un animal. El hombre es un ser vivo, es de esto, pertenece a los mamíferos, nada de ese tipo de cosas. Sino ¿qué es el hombre? ¿Es un ente? ¿Qué es? ¿Qué hace? ¿Qué lo diferencia? ¿Por qué piensa? ¿De dónde vinimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es la muerte? Y de acá, lea esas tres preguntas, Guille. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué es la muerte? No, pero léalo más Ah, la abajito, más abajito. primera, Sí. defina con sus propias palabras qué es y en qué consiste la antropología filosófica. Enumere y explique con sus palabras las características del hombre como ser biológico. Señale con 5 rasgos culturales del hombre. Ya. Bien, entonces, esas preguntas, pues, puede que salgan en la acumulativa, ¿cierto, Camilo? Camilo, Sí, señor, estoy. Sí. Oh, Lenin, ¿qué te pasó? ¿Me vas a decir algo, Camilo? no, no preguntaste si me escuchaba. Ah, bueno, listo, seguimos. Entonces, vamos a mirar la antropología según los antiguos. ¿Para qué? Para que nos ayude a develar un poquito y a entender mejor también la filosofía. Vamos a hablar de tres filósofos griegos, Aristóteles, Platón y Sócrates. Entonces, para Aristóteles, la característica principal de los seres naturales es el cambio, un cambio que se produce para algo, persiguiendo un fin, que es la perfección de su naturaleza. Esto a su vez constituye su bien. Esto se refiere principalmente a los seres vivos. Entonces, Aristóteles lo que pues intenta estudiar en el hombre es el cambio. Es el cambio porque el cambio lo que hace es generar un beneficio al hombre. Entonces el hombre cambia buscando un bien, buscando la felicidad. Platón obviamente lo que hace es una diferenciación. Entonces el hombre es esencialmente alma,
pues obviamente Platón estudia al hombre desde la dualidad entre cuerpo y alma. El alma es la razón. El cuerpo, pues obviamente son esas cosas materiales. Pero igual están estudiando al hombre, diferentes perspectivas, pero lo estudian. Para Sócrates, el hombre es un compuesto entre cuerpo y alma. Sócrates dice que el alma es algo que existe dentro de nosotros, pero no se capta por los sentidos. Él dice que poseemos alma por lo que somos capaces de hacer. El alma es sinónimo de alma racional, de inteligencia. Además, el alma tiene una vertiente práctica relacionada con lo que nos permite decidir sobre nuestra conducta. Bueno, lo mismo, estamos estudiando al hombre como esa dualidad entre cuerpo, entre biología, entre instinto, entre animal y el alma, que el alma es lo racional. Entonces, nosotros nos diferenciamos de los animales porque poseemos alma, ¿sí? Poseemos alma, en una perspectiva religiosa, ¿no? Lea esta partecita, Camilo. ¿Cuál es el propósito de la antropología filosófica? ¿Cuál es el propósito de la antropología filosófica? El propósito de la antropología filosófica es centrar su, su atención en el hombre tomando en cuenta todos los aspectos de la existencia humana, biológico y cultural, pasado y presente. Pero esto no significa que la antropología filosófica sea el producto de una combinación seria o síntesis de diversas disciplinas. A este sentido, la antropología filosófica, más que estar cercana a la antropología cultural, está más bien cercana a la filosofía. Como filosofía no abandona su pretensión de comprender al hombre más allá de los límites de de las ciencias distantes. Bueno, entonces la antropología filosófica, ¿cuál es el objetivo? Es estudiar al hombre, pero se preocupa por su existencia, por su pensamiento, por su comportamiento, por su subjetividad. Entonces, lo estudia, aunque no desconocemos que estudia al hombre también como un ser social, biológico, económico, material, cultural. Pero pues se centra, ¿cierto?, en su ser, en su pensamiento, en su razón, en sus sentimientos. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? Obviamente la antropología estudia a los seres humanos, en todo, en general, pero la filosófica pues se centra más en la subjetividad, pues para que quede así un poco claro. La antropología filosófica significa el conocimiento del hombre a la luz de la filosofía. Considera al hombre completo, alma y cuerpo, desde las causas radicales de la entidad propia del hombre, o sea, una sabiduría acerca del hombre. Lo que interesa a la filosofía filosófica es estudiar al hombre, le importa el hombre, entonces le importa. Eso es lo que le interesa. Bien, pues eso es a grandes rasgos. Entonces miremos si enumere con sus palabras las características del hombre como ser biológico. Entonces vamos a, el hombre, un ser biológico. ¿Alguna característica de un ser biológico? Ustedes. Que tiene esto, puede hablar por unas sílabas, por tu lenguaje, ¿cómo es que se dice eso? Lenguaje, bueno, tiene un ¿Fonético? lenguaje, habla, sí, Lengua. fonético, Bueno, lengua, entonces, sí, entonces el hombre como ser biológico es un hombre que tiene eh, funciones. ¿Cuáles esas tienes, funciones? Pues funciones biológicas, ¿no? Entonces estamos hablando del sí, hombre que tiene, el hombre que tiene esto, por ejemplo, un sistema, tiene un sistema reproductor, tiene un sistema circulatorio, bueno. Entonces, el hombre como ser biológico es, obviamente, estudiar al hombre,
como un ser animal, Sí. como un ser que tiene instintos. Entonces, pues, que es inteligente. Un hombre que tiene comportamientos, ¿cierto? Propios de los animales. Un hombre que tiene inteligencia, un hombre que pues nace, crece, se reproduce y muere, ¿cierto? Un hombre que crea lenguaje, que crea comunicación, que se alimenta. Entonces, esas son las preguntas de que se deben hacer, ¿no? Entonces, el hombre biológico es ese ser, ¿cierto? Que tiene características propias de los seres vivos. Nace, crece, se reproduce, muere, ¿cierto? Eh, crea comportamientos, crea formas de comunicación, lenguaje, ¿ya? Es en ese sentido. ¿Listo? Y la otra, sí, como que hablemos de 5 rasgos culturales del hombre. 5 rasgos culturales. Unos- Culturales, esto, las religiones, ¿vale? Claro, la religión, obviamente. Eh, Lenguaje, el lenguaje, la forma de vivir o de ser. Papacito primero. Luego le ponen frío. mire, lenguaje, ¿cierto? Religión, comunicación, eh, comportamiento, leyes, todo lo que tenga que ver con la cultura. Entonces, los 5 rasgos que ustedes consideren que el hombre, pues obviamente haya creado. Lenguaje, crea objetos. El lenguaje, pues obviamente le permite transmitir su cultura, rasgos materiales, como que, como los objetos que necesita para vivir. Casas, instrumentos, automóviles, todo ese tipo de cosas. ¿Bien?